Dios les bendiga, queridos hermanos. Bueno, ahí han podido ver un poco la naturaleza tan hermosa que está aquí en este lugar donde me encuentro, donde el Señor pues me ha permitido venir. Al iniciar los videos estuve en otro lugar, en dos lugares aparte de este, pero ya quería que el Señor me guiara a otro lugar un poco más tranquilo, más bonito, más natural, donde no hubiera ruido, ni gente, ni distracción, para que el Señor pues sea hablando a mi vida en el silencio. Ahí es donde Dios habla a nuestro espíritu y a nuestras vidas. Me aparto un poco de tiempo en estos lugares para que el Señor sea hablándome, guiando a mi vida, llenándome con su espíritu, aquí pues apartándome un poco de la civilización, digámoslo así. Y pues bueno, voy a leer la palabra en la autoridad del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 30. Dice así: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Pongamos atención a esta palabra. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Esto equivale aproximadamente a 36 litros de agua, hermanos. Y dijo: hacerlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacerlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo a Jehová: Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto o notorio que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. En otra versión dice que viéndolo todo el pueblo, cayeron a tierra con sus frentes en la tierra y clamaron y dijeron: verdaderamente Dios es el único Dios de Israel. El tema de hoy es: reedifica tu altar, reedifica tu altar. Hermanos, ¿qué crees que prefiere el Señor? ¿Los templos cerrados o abiertos? ¿Tú qué crees sobre esto, mi querido hermano y hermana que me escuchas? ¿Qué prefiere el Señor? Ahí medita en ello. O abiertos quizás, llenos de apostasía, libertinaje, murmuración, chismes, avaricia, mercadería de ovejas rebeldes, rivalidades entre hermanos, líderes, rivalidades entre pastores, entre evangelistas, adoraciones falsas elevadas a Dios y todo tipo de entretenimiento. O mejor para Dios es tener sus templos cerrados. Meditemos en esto, hermanos. ¿Tú qué crees qué está pasando en el mundo espiritual
después de estar todos los templos del mundo cerrados? Estamos hablando de templos, de casas de oración, porque la iglesia somos tú y yo. ¿Qué tipo de olor estará llegando ante su presencia? ¿Más fragante o un olor extraño y desagradable? Sigamos meditando en esto, queridos hermanos, y pensemos por un instante, ¿qué será mejor para Dios? Para Dios, no para nosotros, para Dios. ¿Prefiere tener mejor los templos cerrados o abiertos? Luego ahora, ¿qué estará pasando en el mundo espiritual? ¿Y qué estaba pasando antes en el mundo espiritual? Y ahora, el olor que está llegando ante la presencia del Señor, ¿es fragante, más fragante o realmente fragante, acepto, agradable ante Él? ¿O un olor extraño y desagradable? ¿Qué olor estará llegando ante la presencia del Señor en estos tiempos en los cuales su pueblo, su iglesia, está encerrada en casas y ya no nos estamos congregando en un templo físicamente? Ya no es el olor de un templo que emana ante el Señor, sino el sacrificio de cada altar en cada hogar, hermanos. Ahora es el sacrificio de cada altar. Ahora cada casa debe reedificar un altar para ofrecer sacrificios, alabanzas, adoración al Señor. Y este olor que emana cada casa, hermanos, debe de llegar delante de la presencia de Dios, pero debe de llegar un olor agradable, puro, delicioso ante su presencia, hermanos. Hermanos, pues es tiempo de que cada hogar reedifique su altar arruinado, hermanos. Es tiempo, hermanos, de que si tú, hermano, que me escuchas, hermana, que me escuchas o quizás estés escuchando esto en familia, es tiempo, ya no es tiempo de estar jugando con el Señor, es tiempo de que reedifiques tu altar en tu hogar, en tu casa. Quizás estás encerrados, allí están encerrados 2, 3, 4, 5, 6 personas en una casa. Comen, se levantan, comen, hacen oficio, ven televisión, otra vez comen, otra vez ven televisión, hacen oficio, lavan la loza, pasean por la casa, abren la nevera, miran el celular, otra vez miran el televisor, ponen música, pero no están reedificando su altar en sus hogares, en sus casas. Tengamos cuidado con esto, hermanos, con lo que estamos haciendo allí en nuestra casa. Por algo Dios está permitiendo estas cosas. No sabemos en el mundo espiritual qué es lo que realmente Dios está haciendo, pero sí ha permitido cosas para el mundo y para su iglesia. Hermanos, así el fuego descenderá como tal sobre esos hogares. Así el fuego del Señor descenderá sobre cada altar reedificado y con su sacrificio vivo y agradable para Él. Lo dice en Primera de Reyes 18:30, lo hemos leído ahora, que debe de ser un altar reedificado para elevar sacrificio al Señor, un sacrificio verdadero, un olor grato, grato perfume ante su presencia. Es tiempo de que tú, varón o mujer, como cabeza de ese hogar, reúnas a los de tu casa, tome la iniciativa, alguno de los dos como cabeza, o los hijos toman la iniciativa y reúnanse y edifiquen altar a Jehová. Esto es poderoso y esto hará que descienda fuego del cielo sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu hogar. En 1 Reyes 18, en el versículo 26, donde hemos leído, los profetas de Baal saltaban alrededor del altar que habían edificado. Y desde la mañana hasta el mediodía, hermanos, no había respuesta ni hubo respuesta jamás. Ellos saltaban y se cortaban, se laceraban su piel, botaban sangre, saltando alrededor del altar, hermanos. Quizás esto era lo que se veía
en algunas iglesias antiguamente, saltando, brincando, gritando, haciendo bulla, ruido, pero Dios no quiere esto ahora, hermanos. Ahí en el silencio de tu hogar, en el silencio de tu casa, en ese encierro donde te encuentras con tu familia, con tus hijos, ahí es donde realmente Dios quiere tenerte en lo secreto para que reedifiques el altar que estaba arruinado en tu casa, varón, en tu casa, mujer. En el versículo 29, pasó mediodía y ellos seguían saltando y gritando como locos. Así acostumbraban a hacerlo ellos en sus cultos, hermanos. Pero nunca iba a responder nadie, porque estaban clamando al Dios equivocado, hermanos. Entonces Elías, hermanos, construyó y reedificó el altar del Señor que estaba derrumbado, arruinado, hermanos. Con 12 piedras lo construyó. Esto significa, número 12, gobierno y autoridad. Elías mismo lo reedificó, mis queridos hermanos, con sus propias manos. No el pueblo, sino Elías. Elías mismo con sus manos. El pueblo solo vaciaron el agua, que fueron en 3 ocasiones, que esto equivale aproximadamente a 36 litros de agua en las zanjas que Elías hizo alrededor del altar. Y al orar Elías dijo en el versículo 36, Señor, he hecho todo esto porque tú me lo has pedido. El Señor está muy interesado, hermanos, porque los altares en cada hogar sean reedificados. Dese en cuenta de que el Señor se lo había pedido a Elías, no fue capricho de Elías, no fue emoción de Elías, no fue que Elías sintió una emoción o una corazonada y dijo, oh, voy a reedificar esos altares porque están arruinados y no me gusta verlos así. No, el Señor se lo pidió a él que reedificara los altares porque el Señor está interesado en que tú y yo reedifiquemos esos altares en nuestro hogar, para Él manifestarse, para Él hablar con nosotros, para Él glorificarse, para Él visitarnos ahí en nuestras casas, hermanos, a ti y a tus hijos, a nuestros hijos. La palabra hogar, hermanos, significa focus en latín, que quiere decir fuego. Que el fuego continuamente esté ardiendo siempre en tu hogar, el fuego del Espíritu Santo de Dios. Hermano, al orar Elías dijo, y que tú deseas que ellos se acerquen a ti, en el versículo 37. Era lo que más Dios deseaba, queridos hermanos, que el pueblo se acercara a ti, a Él, y reconocieran que Él era Dios en los cielos y abajo en la tierra, que Él era el único y verdadero Dios. Él estaba interesado en que el altar fuera reedificado, pero también estaba interesado de que ellos se volvieran a Él. Sí, ellos, los seres humanos, el pueblo de Israel, ellos habían abandonado el altar, habían dejado arruinar los altares y se habían ido en pos de dioses ajenos, hermanos. Se habían ido en pos de otras cosas antes que a Dios. Esto nos muestra, hermanos, que hoy en día nosotros nos hemos vuelto a otras cosas, a la distracción. Quizás tú, mi querido hermano, que llevas muchos años en el Evangelio, tú, mi querida hermana, que llevas mucho tiempo conociendo la palabra del Señor, no tendrás una imagen en tu casa, no tendrás una imagen de yeso, de palo, una imagen de piedra, no tendrás un cuadro religioso, no cargarás una camándula, no cargarás ninguna imagen aparentemente algo visible, pero quizás, mi querido amigo y hermano que me escuchas, tú te has vuelto a otros dioses, estás dedicando más tiempo a otras cosas, más tiempo a la televisión, más tiempo al YouTube, más tiempo al internet, más tiempo a salir y a complacerte tú mismo, más tiempo a dormir, más tiempo a comer, más tiempo a ver televisión, más tiempo a otras cosas antes que a Jehová, tu Dios, nuestro Dios. Hermano, ten mucho cuidado con lo que estás haciendo, porque has estado quizás idolatrando otras cosas, adorando otros dioses a través de esto que haces, por lo cual le dedicas más tiempo a ello que al mismo Señor, y no has reedificado tu altar en tu casa,
Ten mucho cuidado con lo que estás haciendo, con lo que has permitido. Y es tiempo que a través de esta palabra reedifiques el altar al Señor, así como Elías lo reedificó por mandato de Jehová nuestro Dios. Él quería y deseaba que ellos se volvieran y se acercaran a él, versículo 37. Entonces el Señor envió su fuego y quemó todo, hermanos, quemó carne, el toro, la madera, piedras, polvo, y el agua de la zanja se evaporó completamente, hermanos. Versículo 38. ¿Qué sucedió, hermanos, en las vidas del pueblo, de aquellos que estaban allí en el monte, viendo todo esto que estaba sucediendo, lo cual Elías lo estaba haciendo por mandato de Dios? Cuando ellos vieron eso, se humillaron hasta tocar el suelo con sus frentes y dijeron: el Dios de Israel es el Dios verdadero. Y se volvieron a él y reconocieron que él era Dios, hermanos. Esto es impresionante, hermanos. Esto es impresionante. Cuando realmente nos reunimos, cuando realmente reedificamos el altar, cuando realmente está el altar edificado nuevamente en nuestro hogar, en nuestra casa, y nos reunimos continuamente a diario con nuestras familias, elevamos oraciones, adoración, leemos la palabra, le buscamos a Él en familia, su fuego va a descender cuando tú menos lo vas a estar esperando, mi querido hermano. En algunos momentos se tornará como aburrido, como rutinario. En algunos momentos no vas a querer, o vas a creer que tienes que hacer otras cosas, o estás muy ocupado, hermano. Ahorita tienes mucho tiempo y es tiempo que reedifiques el altar al Señor. Pero en cualquier momento, el menos esperado, el fuego descenderá, mi querido hermanos, y los llenará a todos con su Espíritu Santo. Hermanos, no le dediques más tiempo a otras cosas antes que al Señor. Fortalécete allí en el altar con tu familia, con los tuyos. Después de reedificar el altar y estar continuamente ofreciendo sacrificios a tu Dios, esto va a provocar que a través de tu misma vida, hermanos, de tu misma vida, esto va a provocar un despertar en otros, en tu familia, en los que aún no viven en tu casa, quizás en tus vecinos, en las personas que te van a ver cuando salgas de allí de tu casa donde estás encerrado. Vas a salir prendido por el fuego de Dios. Créelo, hermano, que así será. Esto va a provocar, va a traer una reacción poderosa espiritual para tu vida y para los tuyos en tu casa, en tu hogar. Tu casa se santificará, se purificará y se llenará de la gloria de Dios. Va a provocar un arrepentimiento genuino y que se vuelvan al Dios verdadero los demás. Y traerá restauración para los tuyos, para tus familiares. Traerá restauración para muchos, hermanos, en tu casa, en tu familia y en tus próximas generaciones también. Hermanos, Elías sentía un celo vivo por el Señor y sus cosas. Tú también debes de sentir celo por las cosas de Dios. Y es tiempo de que lo reedifiques ahora que puedes hacerlo. Pero cuando salgas de este encierro, si quizás sales este año, cuando salgas, no olvides que has edificado un altar al Señor. Nunca lo olvides. Y sigue sacrificando holocaustos al Señor, agradecimiento, alabanza, adoración al Señor en este altar. Nunca lo olvides, mi querido hermano. Y esto será como herencia para tus hijos, para tus próximas generaciones, que ellos se darán cuenta que tú eres un hombre o una mujer espiritual, un hombre que ama verdaderamente al Señor y que le has dejado un legado a ellos de que mantengan continuamente edificado y encendido ese altar. Él sentía un vivo celo, hermano, por las cosas del Señor. Los hijos de Israel habían dejado el pacto y derribado los altares, pero hubo un hombre que se dejó usar por el Señor, que le hizo caso o obedeció al Señor y fue con sus propias manos por mandato de Dios y reedificó ese altar. Hoy, hermanos, el Señor te está diciendo: varón, mujer, reedifica tu altar. Con tus propias manos, reedifícalo allí en tu casa. Levántalo, el altar que ha estado arruinado por muchos días, por muchos meses, por muchos años.
y por muchas generaciones hacia atrás. Levanta ese altar en tu hogar. Es tiempo de que le escuches y obedezcas la voz del Dios de Elías que te está hablando en esta tarde, en esta noche. Los hombres de Dios siempre edificaron altares, queridos hermanos. Dios se complacía siempre en esto. Él descendía sobre ellos, sobre esos altares. Él se complacía siempre en que ellos edificaran esos altares. Su fuego descendía sobre esos altares poderosamente. Él venía y hablaba con el hombre. Él venía y establecía un pacto con ellos. Él venía y se manifestaba a ellos. Lo podemos ver también que a Gedeón también edificó un altar cuando Dios le habló. Hermanos, en muchas ocasiones, si tú lo buscas desde Génesis, hermanos, ves que desde Noé, él fue el primero que edificó un altar al Señor. Hermanos, es tiempo de que lo hagas. No te detengas, no lo pienses, no razones con lo que Dios te está ordenando ahora. El altar, hermanos, representa señal de la presencia de Dios. En Génesis 12:7, Abraham edificó un altar. En Génesis 26, versículos 24 y 25, Isaac edificó un altar. También es un lugar de misericordia. En Primera de Reyes 2:28 lo puedes leer en tu casa. También el propósito principal del altar era establecer y mantener la relación del hombre con su Dios, con su Creador. Éxodo 20, versículos 24 y 25. Fue un lugar o instrumento de mediación, hermanos. Fue, es y será un instrumento de mediación. Es un lugar de adoración, hermanos. Es un lugar de adoración donde puedes adorar al Señor en espíritu y en verdad. Como dice la palabra, porque tales adoradores Él busca que le adoren, hermanos. Al edificar altar a Jehová, esto provocará que altares ofrecidos a dioses falsos, demonios, sean derribados desde ese tu altar y los derribarás. Hermano, tengamos en cuenta que al tú reedificar el altar, al tú empezar a clamar, a orar, a reunirse con tu familia, con tu casa, ahí a través de esos altares Dios te guiará, Él se manifestará, vendrá a ti, se manifestará, hermano, descenderá su gloria y su poder, y muchos altares del enemigo a dioses falsos serán derribados, muchos altares que han sido edificados también físicamente a otros dioses falsos serán derribados, arruinados, porque así sucedió con Elías y así sucederá, hermanos, si obedeces a esta palabra. Serán derribados otros altares, hermanos. ¿Qué representaban esos altares? Ahí, ¿qué hacían, hermanos? ¿Qué presentaban allí en esos altares? ¿Qué presentaban? Ofrecían sacrificios y quemaban incienso a Dios, hermanos, al verdadero Dios. Ofrecían adoración. La mayoría con fines sacrificiales y otros memoriales, hermanos. Voy a leer Levíticos 6, 12 al 13, que dice así. El 12 dice: y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana, hermanos, escuche, cada mañana, y acomodará el holocausto sobre él, o sea, lo que tú vas a elevar, y quemará sobre él la grosura de los sacrificios de paz. Eso es lo que Dios está esperando, mi querido hermano que me escuchas. El 13, el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. El fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. Hermanos, no dejes que el fuego se apague en ese altar cuando lo edifiques. Cuando lo reedifiques, no dejes que el fuego nunca se apague. Si tú eres una de esas personas que has dejado que el fuego
del Espíritu Santo en tu vida, en tu casa, en tu hogar, en tu familia se apague, es hora de que lo hagas. Deja el miedo, deja la pena allí con tu hermana, con tu hermano, con tu esposa, con tu suegro, con tu mamá, con tu abuela. Sácase tiempo y digan, vamos a reedificar el altar que ha sido arruinado por las generaciones pasadas o por nosotros mismos. Y reconcíliate con el Señor. Empieza ahora, a partir de que estás escuchando esta palabra. Tú te lo puedes proponer. El Señor está contigo como poderoso gigante. Es tiempo, mi querido hermano y amigo, que estás escuchando esta palabra. Dios está hablando a tu vida. Si esta palabra ha llegado a tus oídos, es porque Dios está interesado, así como estuvo interesado en que el altar se reedificara por Elías y que el pueblo se volviera a él. Es tiempo, mi querido hermano. Es tiempo de que dejes que el Señor reedifique, descienda sobre tu vida, sobre tu casa, sobre los tuyos. Es tiempo, no lo pienses más. Deja que el Espíritu Santo actúe en tu vida, en tu casa, en tu familia. Esto provocará muchas cosas en el mundo espiritual. Esto provocará muchas cosas en tu familia, en todos los de tu casa. Y verás la respuesta de Dios. Todo lo que habías estado esperando, todo lo por lo cual habías estado rogando, muchas cosas se cumplirán, porque las presentarás allí en obediencia a Dios, reedificando el altar en tu casa, con tu familia, con tus hijos, con tu esposa, con tu padre, con tu suegro, con tu suegra, con cualquier persona con quien habites en casa. Y si habitas solo, allí reedifica tu altar. No lo olvides. El Señor está muy interesado en esto. No lo olvides. El Señor te ama y Él quiere que reedifiques su altar. Dios les bendiga, hermanos, y que el Espíritu de Dios siga guiándolos en todo tiempo. Que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob sea con cada uno de ustedes y que la gloria de Dios lo llene en todo tiempo. Que el Espíritu del Señor sea sobre ustedes y que sea dándole fuerzas, determinación para que tomen esta decisión y puedan continuamente elevar holocausto agradable al Señor. Dios les bendiga, hermanos.